Hola, hoy vamos a hablar de las propiedades coligativas, que sabemos que son aquellas que dependen de la cantidad de soluto que hay en una solución. Dentro de estas propiedades tenemos al aumento del punto de ebullición y al descenso del punto de congelamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos que el agua pura congela a 0 grados centígrados y ebulle a 100 grados centígrados a nivel del mar. Si al agua le introducimos un soluto, esta solución va a congelar a menor temperatura que el agua pura. Por eso se dice que es un descenso del punto de congelamiento. Aquí hay una variación de temperatura. El agua pura ebulle a 100 grados. La solución va a ebullir a mayor temperatura que el agua pura. Si a la solución que tenía soluto le añado mayor cantidad de soluto, esta variación es más grande todavía. El delta T es mayor. Igual en este caso, ¿verdad? La variación de temperatura es mayor que en el primer caso. Sabemos que esto es porque aumenta la concentración. ¿Qué quiere decirnos esto? Que la variación de temperatura es directamente proporcional a la concentración molar. Recordemos qué es la molaridad. Sabemos que son los moles de soluto que hay por cada kilogramo de disolvente. Entonces, para mantener la igualdad en esta proporcionalidad, introducimos una constante, que si el aumento de temperatura es de ebullición, esta constante es la constante ebulloscópica. Que si hablamos del descenso de la temperatura de congelamiento, esta constante es la constante crioscópica. Estas constantes son de tablas y dependen del disolvente. No siempre es el agua, pero en caso de que trabajemos con agua, la constante ebulloscópica del agua es 0,52 grados centígrados sobre molar. Y la constante crioscópica del agua es 1,86 grados centígrados sobre molar. ¿Qué significa este aumento de temperatura? Lo que hemos analizado acá. Este aumento de la temperatura de ebullición es la temperatura de la solución menos la temperatura del disolvente puro. Esta variación de temperatura de congelamiento es la temperatura del disolvente puro menos la temperatura de la solución. Ahora veamos el uso de esto en ejemplos. Se quiere calcular la temperatura de ebullición y la temperatura de congelamiento de una solución de 45 gramos de urea en 640 ml de agua. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo de la solución su temperatura de ebullición y la temperatura de congelamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos recordar? Vamos a hablar de la temperatura de ebullición. El aumento de temperatura de ebullición es la temperatura de la solución menos la temperatura del disolvente puro. Yo necesito la temperatura de la solución. La del disolvente es dato porque sabemos que es agua y ebulle el agua a 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué nos falta? Hallar el delta T. Según lo que hemos visto, la variación de temperatura de ebullición es igual a la constante ebulloscópica por la concentración molar. Para poder trabajar nos falta la concentración molar, que serán los moles de urea
por cada kilogramo de agua, que es nuestro disolvente, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar los moles de urea. Sabemos que el número de moles es masa sobre el peso molecular. Nos han dado de dato, la masa de urea son 45 gramos. El peso molecular de la urea, tenemos la fórmula, si calculamos es de 60. Entonces el número de moles es de 0.75. Vamos a encontrar la concentración molar. Los moles de urea, 0.75. Kilogramos de agua, nos han dado 640 ml de agua, lo que en kilogramos para nosotros es 0.64 kilogramos de agua. Tenemos con esta información que la concentración molar es de 1.17 molar. Ahora que tengo la concentración, puedo hallar la variación de temperatura. La constante ebullioscópica del agua es 0.52 grados centígrados sobre molar. Y la concentración molar que acabamos de calcular, 1.17 molar. ¿Qué tenemos? Que la variación de la temperatura ebullioscópica había sido de 0.608 grados centígrados. ¿Qué significa? Que mi temperatura de la solución va a ser igual a la variación de la temperatura de ebullición más la temperatura del disolvente puro. Entonces, la variación que hemos encontrado, 0.608. Y el disolvente puro, como es agua, sabemos que es 100 grados centígrados. Lo que significa que la solución va a hervir, va a ebullir a 100.608 grados centígrados. ¿Está bien? Lo mismo sucede con la variación de temperatura crioscópica. ¿A qué va a ser igual? A la temperatura del disolvente puro menos la temperatura de la solución. ¿Qué quiero yo? La temperatura de la solución. ¿Qué necesito? La variación, el descenso de la temperatura crioscópica. Vamos a calcular. La variación de la temperatura crioscópica es igual a la constante crioscópica por la concentración molar. ¿Qué sabemos? La concentración molar tenemos el Kc, calculamos la variación de temperatura. La constante crioscópica del agua es 1.86 grados centígrados sobre molar. La concentración molar que hemos calculado, 1.17 molar. Entonces, este aumento de temperatura es de 2.18 grados centígrados. ¿Qué significa? Voy a despejar la temperatura de la solución. Haciendo operaciones matemáticas, es la temperatura del disolvente puro menos el delta T. Entonces, el disolvente puro, que es el agua, congela a 0 grados. Y esta variación de temperatura es de 2.18. Entonces, mi temperatura de la solución es de menos 2.18. Que eso es lo que nos pide el problema. ¿Cuál es la temperatura de la solución de congelamiento? Menos 2.18. ¿Cuál es la temperatura de ebullición de la solución? 100.608. ¿Está bien?